de los cielos. Gloria al Señor. Amén. Bien, vamos a la escritura, por favor. La semana pasada nos quedamos en este texto, segundo libro de Samuel, capítulo 8. Voy a leer el verso 1 y 2, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, verso 1 y 2. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metet Ama de mano de los filisteos. Verso 2. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Amén. Como usted recuerda, estamos en nuestra serie de todo el año de la conquista de Sión. Por un lado estamos viendo la conquista en el desierto, y por otro lado estamos viendo la conquista en Sión. La semana pasada hablamos de la derrota que Dios hizo en contra de los filisteos. Cada enemigo que vamos a ir viendo en la escritura representa un área en nuestra vida que probablemente no hemos vencido. Algunos quizás ya lo vencieron. Otros quizás no. Todavía estamos peleando con ese enemigo. Pero la idea es que cuando usted se dé cuenta de qué tipo de enemigos vamos peleando en el camino, al descubrir que ese enemigo espiritual todavía tiene alguna influencia, todavía tiene alguna acción, todavía tiene alguna coacción sobre su vida, entonces podemos sacar a luz y decirle: Señor, eso como que yo lo tengo todavía, ese problema yo lo tengo. Y delante del Señor usar los recursos que Dios ha dado. La Biblia dice que, por ejemplo, Pablo peleaba contra sí mismo. Y lo dice de esta manera: Señor, lo que yo quiero hacer no lo hago. Lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba peleando con él. Pero un tiempo después, Pablo mismo dice: el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Eso quiere decir que Pablo logró encontrar cómo vencer a esos enemigos que lo hacían pecar todavía. Hay enemigos espirituales que todavía lo hacen pecar a uno. Haga conmigo así. No sé si usted no, hermano, viera que yo camino en las nubes. Camino, hermanos, mire, yo no sé por qué todavía estoy aquí en la tierra. Quizás no ha logrado ver el enemigo todavía, pero todavía estamos batallando con muchas cosas. Entonces, de los filisteos hablamos algunas cosas que los filisteos hacían todavía.
Y hoy vamos a tratar de ver al segundo enemigo, a Moab. ¿Qué significa Moab? ¿Qué representa Moab en el presente? ¿Y qué efectos tiene a veces sobre nosotros? Bueno, en primer lugar, quiero comentarle que la palabra Moab significa hijo de mi padre. Moab es descendiente de Lot, es de los moabitas, el pueblo de los moabitas viene de la descendencia de Lot, de un incesto en realidad, de Lot y una de sus hijas. De ahí aparece, de esa cosa tremenda, aparecieron los moabitas. Pero ya en el tiempo de David, los moabitas vivían ahí en Jordania. Y mire algunas de las características que tienen los moabitas, o tenían los moabitas. Isaías capítulo 16, verso 6 al 7. Aquí da más o menos una idea a lo que nos vamos a enfrentar un poco como enemigos los de Moab. Isaías capítulo 16, versos 6 y 7 dice así: hemos oído, ¿lo tiene, hermano? Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son sus soberbias, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Areset. Bueno, ahí hay elementos proféticos ahí. Pero note lo que el Señor a través de Isaías habla de Moab. Y habla de soberbia, habla de arrogancia y habla de altivez. Algunos todavía estamos peleando con el orgullo, con el ego, que nos hace ver a los demás de menos, que nos hace menospreciar a nuestros hermanos, que nos hace sentirnos superior. Y todavía estamos batallando ahí, pero la verdad es que la soberbia y la arrogancia siempre van a conducir a una destrucción espiritual. Por eso es que usted y yo debemos, hermano, si identificamos el orgullo en nuestra vida, la altivez en nuestra vida, corramos a la presencia de Dios para que Dios nos ayude a pelear con ese enemigo, porque ese es un enemigo. No lo vemos, no lo vemos porque resulta que está dentro de nosotros. Eso es como, mire, ¿quién se para frente al espejo y dice: vos sos mi enemigo? Nadie hace eso. Nadie hace eso. Más bien dice: qué guapo te hizo Dios. Vaya. Quebró el molde el Señor. Gracias a Dios que lo quebró, porque ya dos iguales sería terrible la cosa. Pero lo que pasa es que hay cosas que están en lo profundo del interior y que a veces creemos que enemigos son los que están afuera, pero hay enemigos adentro de nuestra alma. Y entre esos enemigos está el ego, el orgullo, la arrogancia, la altivez. Mire, algunos ejemplos de la altivez y de la soberbia. ¿No fue la soberbia la que hizo caer a Satanás siendo luz bella? Lo que hizo caer a Luzbel fue la soberbia, el orgullo. Quiso ser igual a Dios, mayor que Dios, y lo derribaron. ¿Qué fue lo que hizo caer a Nabucodonosor en Babilonia?
la gran Babilonia que yo construí. Y no había ni terminado el pensamiento. No había terminado el pensamiento Luzbel cuando fue tirado a tierra. No había terminado el pensamiento Nabucodonosor cuando Dios envió a uno de los vigilantes, dice, a uno de los vigilantes para que trajera sentencia. El orgullo fue el que hizo caer a Saúl. ¿Se acuerda? Lo vimos aquí. En lugar de humillarse delante de Dios, construyó estatua para que la gente le alabara. Fue su ruina. Fue su ruina. Entonces el orgullo siempre lleva a la ruina. Por eso usted y yo no nos podemos dar el lujo. No, hermano, pero es tantito nada más lo que tengo. Ese tantito crece. Porque las raíces crecen. Y luego se convierten en algo peor. Entonces el enemigo muchas veces aparenta, mire qué tan terrible es nuestro orgullo o nuestro ego, que a veces nuestro orgullo aparenta humildad, como lo hacían los fariseos. Ellos querían aparentar humildad, pero por dentro estaban llenos de ego, porque lo que hacían bueno para bendecir a la gente era para ser aplaudidos, ¿o no? Eso es lo que dice la Biblia. Era para ser aplaudidos. Les daban a los pobres frente a todos. Les daban a los pobres para que vieran lo que estaban haciendo. Hacían ayunos y ponían cara de aflicción. No sé cómo será la cara de aflicción, hermano, pero ponían cara de santos. Y les preguntaban: ¿estás en ayuno? Este es el día 15 ya. De los 40 que estoy haciendo, ya llevo 15. Apariencias. Hasta el orgullo se puede disfrazar de humildad. Esto está delicado, hermano. Está delicado, porque se puede disfrazar el orgullo. Bueno, pero sigamos un poquito más. Entonces, entre las dos estrategias, fíjese que una de las estrategias que hacía el pueblo de Moab contra Israel es que contaminaban las fuentes de agua. Las contaminaban para que los del pueblo de Israel se envenenaran, pues. Entonces Moab busca contaminar a veces las fuentes espirituales que nosotros usamos para nuestra edificación, pero que a veces pueden venir contaminadas. Le voy a mostrar cómo. Acompáñenme a Números, capítulo 22, versos 2 al 4. Aquí hay una historia maravillosa de un hombre llamado Balac y Balaam. Pero Balac era moabita. Por eso le digo, estamos hablando de Moab. Dice 22:2. ¿Lo tiene? Número 22:2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo.
Oiga esto. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces ¿qué? El rey de Moab era Balac. Y entonces Balac es aquel hombre que llama a un profeta llamado Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Fíjese, para hacer conjuro, para hacer profecía, pero profecía que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces esto es interesante porque Balac buscó ayuda espiritual para destruir a Israel. Buscó, ojo, ayuda espiritual para destruir. ¿No le suena eso común entre la gente mundana que busca ayuda espiritual para destruir a otro? Los famosos hechizos, conjuros, pócimas, entierros, son ayuda espiritual, porque es una ayuda espiritual, pero que viene del reino de las tinieblas. Entonces Balac usó ese tipo de ayuda. Pero esta es una alerta, hermano, porque nosotros no hemos sido llamados, en primer lugar, no hemos sido llamados a destruir a nadie. Los hijos de Dios están puestos en la tierra para ser de bendición al mundo, inclusive al mundo. Por eso la Biblia dice, nosotros somos la sal de la tierra, lo que le da sabor. Nosotros somos la luz de ¿qué, hermano? La luz del mundo. Como dando a entender que mientras estemos aquí tenemos una función de mostrar la luz del Señor, la luz de Dios. No hemos sido llamados para destrucción, y mucho menos no hemos sido llamados para usar estrategias espirituales malignas para destruir a otro. ¿Me doy a entender? Balac, sí, Balac tiene sentido, pues era moabita, no conocía del Señor, pero ya va a ver usted la herramienta que usó. Un disque cristiano, aleluya, un disque profeta es el que iba a usar. Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Balaam fue contratado. Entonces, una de las fuentes que el enemigo usa a veces, hermano, para maldecir al pueblo de Dios, o una de las fuentes que usa para contaminar nuestras fuentes, es usar gente que, aunque parece que tiene de Dios, está caído. Aleluya. Está caído. Se lo voy a mostrar en la Biblia. Que Balaam era profeta. Eso es indudable. Era profeta. Y lo había usado Dios en algunas oportunidades. Pero ya va a ver que la Biblia dice que Balaam era varón, como dice, varón como de visión, pero caído, dice. Ya va a ver. Pero primero leamos Números 24, 3 al 4. Balaam era un profeta caído, pero con conocimiento espiritual. Cuando la gente está caída del Señor, empieza a usar lo que sabía de la Biblia o lo que sabía de Dios para hacer mal. Y eso es peligrosísimo. Mire lo que dice en Números capítulo 24, verso 3 y 4. ¿Lo tiene, hermano? Dice así. Entonces tomó su parábola. Esta es la parábola profética. Entonces tomó su parábola y dijo: Balaam, hijo de Beor, y dijo: el varón de los ojos, oiga esto, hermano,
el varón de los ojos abiertos, dijo, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. ¿Oyó eso, hermano? Ese está hablando de Balaam. Es caído, pero con los ojos abiertos. Es un poquito delicado porque el enemigo a veces, hermano, trata de contaminar nuestra vida con fuentes que están contaminadas. Por eso es importante saber, mire lo que voy a decir, es importante saber a quién usted está oyendo. Aleluya. Es importante. Es importante, si va a oír de cosas de Dios, es importante que sepa quién está oyendo. Pero es que ahí sale en el YouTube. Sí, pero ¿y? No, pero viera cuántos seguidores tiene. Sí, también el diablo tiene seguidores. El Papa también. Pero no quiere decir que esté bien. A los creyentes se nos ha dado Espíritu de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, una manera correcta de poder discernir también es tener conocimiento de la palabra. Porque al conocer la palabra, usted distingue lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me doy a entender, hermano? No todo el que profetiza viene de Dios. No todo. Y peor si hay que pagarle porque le profetice. Aleluya. Hay que tener cuidado, porque que yo sepa, la profecía no se vende, ni la palabra de Dios se vende. Esa palabra vino del cielo para edificar a la vida de los creyentes y no tiene ningún precio. La palabra de Dios no tiene precio. Nunca debe uno de pagar por recibir una bendición de Dios, por recibir la palabra, y mucho menos también para recibir una profecía. No se debe. Entonces Balaam, oiga, vuelvo a este punto. Balaam, las fuentes contaminadas es una estrategia. Es una estrategia de Moab, un enemigo espiritual de nuestra vida que está tratando de contaminar las fuentes que oímos, que bebemos, que comemos, y que sin darnos cuenta lo que está haciendo es traer maldición a nuestra vida, como lo estaba haciendo Balaam. Ahora, yo he oído a varios predicadores decir a veces, bueno, pero el Señor no lo dejó. ¿Sabe usted por qué no lo dejó Dios? Aleluya. ¿Por qué no dejó Dios a Balaam que hiciera lo que quería? Porque la Biblia dice que cuando Balaam vio a Israel, Israel estaba en orden. ¿Oyó esto? Estaba en orden. Estaba su campamento, sus tribus estaban en orden delante de Dios. Cuando estás en orden, no hay maldición que te pueda afectar, porque lo que Dios bendijo no lo puede maldecir el hombre. Hasta dicen amén. Pero ojo, si estás en el orden. Pero si no estás en el orden, cuidado, porque sí puede afectar si no estamos en el orden, si no estamos buscando a Dios como se debe, si no estamos bajo la sombra de Dios. Entonces puede afectarnos. Entonces, mire pues, ¿cuál es la advertencia aquí de Dios? Balaam conocía a Dios, sí,
pero amaba el dinero. Hay gente que ama el dinero. Aleluya. Hay gente como Balaam. Estoy hablando del tipo de gente de Balaam, que vuelve las cosas de Dios como un negocio, que quiere dar palabra, pero depende de la ofrenda. Yo le he contado a usted cuando, mire hermano, me chocó tanto a mí esa frase que yo oí en una radio. Iba oyendo la radio, se fue años atrás, nunca más la volví a oír, por cierto. Iba yo trabajando, creo que andaba trabajando en ese tiempo, y oí, de repente dijeron: mire, estoy llamando porque quiero oración y quiero, y lo primero que le preguntaron es: ¿y de cuánto va a ser tu ofrenda? Y él dijo: pero es que fíjese que no tengo mucho dinero. Sí, pero depende de tu ofrenda, así va a ser la oración. Pero es que fíjese que me acaban de diagnosticar con cáncer, aceptamos tarjetas de crédito. Mi hermano, jamás volví a oír eso, jamás. La pagué de inmediato. Jamás, hasta el día de hoy, he vuelto a oír esa emisora. Porque convirtieron el evangelio en un negocio. ¿Me doy a entender, hermano? Convirtieron el evangelio en un negocio. Y hay gente que se presta para eso. Dice: mire, yo lo veo que usted tiene un problema. Voy a orar por usted. Voy a orar. Y después se le pegan a uno, hermano. Se le pegan. Y ahí están llamando por teléfono. Y mire, ¿y cómo le fue? Vaya, entonces, mire, pero como yo aquí con necesidades, fíjese, con necesidad, si hubiera alguna ayudadita por ahí. Cuidado, porque de repente está oyendo a gente que va a contaminar lo que usted conoce de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Vaya, sigamos un poquito más. Hay personas que usan la palabra de Dios para confundir. Mire qué tremendo. Yo conocí a alguien en algún lugar del mundo. No fue aquí, definitivamente no fue aquí. Ni siquiera había venido por aquí. Pero de aquellas hermanas, entre comillas, de aquellas hermanas que le gustaba andar casando a los jóvenes. Les gustaba andar casando. No, pero no casándolos para almorzárselos, ¿verdad? No, casándolos. Mira, me dijo el Señor que aquel es tu esposo. Y me dijo el Señor que aquella es tu esposa. Y casó a varios, pues, de esa forma. Los casó porque le creyeron. Hay gente que le cree. Pero es que Dios me dijo. ¿Seguro que era Dios? ¿Seguro que era Dios? Años después supe cómo esos que se habían casado la andaban buscando. Sí, la andaban buscando porque les había ido re mal. De peleas, de luchas, de divorcios, de destrozos en la vida. Sí. Si es que si no es Dios el que realmente habla, a veces son los buenos sentimientos. A veces me han preguntado: hermano, ¿y usted qué dice? ¿Será que es bueno para yo casarme? Vos sos la que te vas a casar, yo no. Ora al Señor mejor, que sea Dios el que te compruebe. No me va a echar después a mí la culpa, ¿verdad? No, es que mire, yo he aprendido algo en el camino del Señor, algo que me ha bendecido por muchos años. Si Dios me habló para decirte algo, te lo voy a decir. Si Dios no me ha dicho nada, no tengo por qué inventar. No tengo por qué inventar. Es que no me han mandado a inventar, me han mandado a predicar el evangelio de Jesucristo para la bendición del pueblo de Dios, no a otra cosa.
Entonces, ojo, más bien oído, va. Que oye, que está oyendo o a quienes está oyendo. Cuidado, porque puede bendecir su vida, pero puede contaminar sus fuentes, dependiendo de a quién oye. El peligro no siempre viene de afuera, muchas veces viene de voces espirituales corruptas. Eso es Balaam. Voces espirituales corruptas que dañan al pueblo del Señor. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15 al 16. Y usted decía, hermano, pero esa historia es del Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mire, pero esa historia se traspasó hasta el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pedro la usó como una advertencia para nosotros, para la iglesia. Dice segunda de Pedro 2, verso 15 y 16, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, ¿el qué dice, hermano? El premio de la maldad, el dinero. Amó el dinero y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esa es la historia. Usted recuerda que a Balaam la burrita lo quería detener en el camino. Lo quiso detener. ¿Cuántas veces? 3. Me parece que 3. 3 veces lo quiso detener. Porque dice que en el camino iba y un ángel con una espada desenvainada estaba en el camino y espoleaba a la mula para que pasara, y la mula se detenía y se echaba porque estaba viendo al ángel. ¿Y por qué no vas, burra? Aleluya. Ya me imagino yo a Balaam: burra, ¿por qué no haces caso? Que no ves que me van a pagar no sé cuánto. Y va a darle 3 veces, me parece, ¿sí? ¿Alguien me lo oyó ayer? 3 veces. En la tercera, hermano, Dios, de una manera misteriosa, le abrió la boca y desató la lengua de la burra. Que no ves que el ángel de Jehová está ahí, nos va a matar. Hasta entonces vio Balaam lo que estaba deteniendo. De todos modos se fue después, siguió esa visión. Mire, ¿cuántos sabemos que esa era visión de Dios? ¿Está de acuerdo? No lo oigo muy de acuerdo. ¿Alguien me da el texto de donde está, por favor, la última vez? Si me lo buscan allá, ahí en Números está. Porque ya lo vi yo así un poquito dudoso. Números 22, 23, por favor. Búsquenmelo ahí. Leemos del 22 para que tengamos un contexto más amplio. Vaya, ahí está, mire. Sí, ahí está bien, el 23 está bien. Mire. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda, desenvainada en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna como hacerla volver al camino. Verso 24. Pero el ángel de Jehová se puso en la senda de viñas, que tenía pared a un lado, pared
al otro lado. Sigamos. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Balaam, y él volvió a azotarla 2 veces. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde había camino para apartarse ni a derecha ni a la izquierda. 27. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó, y oiga esto, hermano, y azotó al asna con un palo. 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo: Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Verso 29. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Mire, se puso a hablar con el burro. Ay, por Dios, hermano. No sé quién era más burro. No sé quién era más burro, si la burrita o Balaam, porque 3 veces la azotó y la aguantó hasta que Dios le abrió la boca. Ahí sigue la historia. Ahí lo lee en su casa. Ahorita no se ponga a leerlo. En la casa lo lee. Pero 3 veces. Mire qué tremendo, porque Dios quería detenerlo, pero no hizo caso. Hay gente a la que Dios quiere detener en algo y no le hace caso. A veces lo que uno propone es decir: quiero hacer esto, quiero hacer esto otro. Pero si Dios no te abre las puertas, 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 no te abre la puerta, párese un rato. Oiga lo que Dios quiere decirle. Porque donde Dios va en el camino, Dios te va abriendo puertas. No siempre es de entrada que Dios te abre puertas. A veces hay obstáculos. Hay obstáculos que el enemigo pone para que la bendición de Dios venga. Pero entonces tiene uno que discernir entre lo que es un obstáculo del diablo y lo que es una prueba de Dios para su vida. ¿Y cómo hago para eso? Es discernir por el Espíritu y por la palabra. Amén, hermano. Entonces, mire, este enemigo, ¿ha visto usted este enemigo en la actualidad, hermano? Queriendo engañarnos, queriendo que hagamos cosas que Dios no quiere. Gente que de repente aparece queriendo hablarnos de Dios y guiarnos por un camino que no conoces. Hay que ver la palabra y hay que ver la presencia del Señor. Amén, hermano. Fíjese que Balaam estaba entre 2 mundos, entre la luz y las tinieblas. Hay gente que después de mucho tiempo que ha estado en el evangelio se queda en ese lugar, se queda en medio, por las decepciones de la vida, por los problemas en el camino, por las decepciones de iglesias, del evangelio. Hay gente que se queda en el camino y dice: no, ya no creo en nada. Se quedan entre la luz y las tinieblas. El problema es que ahí siempre pierde uno, porque Apocalipsis dice: o eres caliente o eres frío, pero no puedes ser tibio, no puedes ser término medio. O estás bien cocinado del Señor, o estás crudo, pero crudo. Entonces el llamado es tener cuidado para que no hayan agentes espirituales que nos contaminen el alma,
No, eso es fanatismo, buscar mucho al Señor. Eso es fanatismo, estar solo en la iglesia. Eso es fanatismo, hacer esto. No, 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 sí. Mira, aquí yo creo en el Señor, pero yo voy el domingo de Ramos, llego. Aleluya. El domingo de Ramos llego. Y ahí, esa semana me comporto bien y no como carne, solo pescado como. Y vieras qué bien me va. Eso es un evangelio inventado por el ser humano. Es un evangelio inventado. Es un evangelio acomodado. Eso no es un evangelio bíblico. El evangelio bíblico tiene sus normas de cómo se vive el verdadero evangelio. Cuidado, nadie contamine la fuente de aguas del Señor. Por eso es que Pedro, por eso es que Pedro decía que deseemos como recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué decía, hermano? No adulterada. Entonces hay leche adulterada, ¿sí? ¿Qué hace la leche adulterada en un niño? Se enferma, le da cólicos, se enferma y hasta se puede morir. La mayor tasa de mortandad en la humanidad es en la época de bebés. ¿Por qué? Porque los niños están apenas creando sus defensas, apenas creciendo, y descuidos y muchas otras cosas lo pueden dañar y lo pueden matar. Así es en lo espiritual. Los niños espirituales corren más riesgos que aquellos que crecen saludables en Dios. Pero ¿qué es lo que hay qué se necesita para crecer saludablemente? Tomar de la leche espiritual no adulterada. Comida saludable, comida no contaminada. No que le digan solamente lo que le gusta, ¿verdad? Hay gente que se acostumbra a que le den solo lo que le gusta. Y cuando hablan de cosas que tienen que soltar, dejar, cambiar en su vida, ya no quieren. Pero eso no es saludable. Me quedé en el primero y ya se me acabó el tiempo. No sé si es porque estoy hablando más despacio. Le doy el segundo en 5 minutos. De hule, que estire un poquito. Número 25, verso 1 al 3. Segunda estrategia de Moab. Ya vimos la primera. La primera estrategia de Moab es contaminar las fuentes espirituales para debilitarlo, para destruirlo, para matarnos. La segunda estrategia de Moab está aquí en número 25, 1 al 3. Ojo con esto, por favor, hermanos. Ojo con esto, ponga atención un momentito. Ya vamos a terminar. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Oiga, empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Moab es el enemigo que te hace ver la inmoralidad como algo normal. ¿Oyó? Moab es el enemigo que hace que la gente vea la inmoralidad. La fornicación es fornicación, es pecado. La relación fuera del matrimonio es pecado. ¿Está de acuerdo?
Eso es lo que dice la Biblia. Es pecado. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo en nuestros tiempos? Hace ver las relaciones de jovencitos y jovencitas como algo natural, como algo normal, pero es pecado. Es pecado que trae consecuencias de muerte espiritualmente. Aprendieron a fornicar los israelitas. Aprendieron a vivir una vida inmoral. Y eso es lo que enseña el diablo en nuestro tiempo. A vivir una vida inmoral. Ay, es que ustedes son la iglesia. Dicen, no es lo que dice la iglesia, es lo que dice la Biblia. La Biblia le llama a eso pecado. Que por supuesto, Dios puede llamar al pecador estando mal. Yo he visto, cuánta gente he visto yo que Dios los llama estando mal, y una vez convertidos empiezan a arreglar sus vidas. Esa es la transformación de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que una vez que conozcamos a Cristo, vayamos arreglando lo que veníamos desarreglados. El problema es, ya conociendo a Dios, querer seguir viviendo así en la inmoralidad. Eso es pecado. Y no nos va a ir nada bien con eso. Moab usó la inmoralidad como un arma. La seducción abrió puertas. El pecado interno causó más daño que los ataques externos. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Oiga esto, el pecado interno, porque los seres humanos tenemos una cosa que le llaman concupiscencia. Y la concupiscencia despierta cuando el pecado y la tentación te es puesto delante de ti. Entonces la concupiscencia se activa. La concupiscencia se despierta. Hermano, y entonces, ¿y cómo hago? Allí es donde se necesita la sujeción delante de Dios, la sombra delante de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se llama este joven José en Egipto? Logró huir al pecado. ¿Se acuerda usted? La doña Potifar le agarró feo. A doña Potifara le agarró feíto, hermano. Y empezó a seducir a José. Y dice que todos los días venía donde él y duerme conmigo. Y duerme conmigo. Y duerme conmigo. Estaba alborotado José. ¿Era hombre o no? Sí, hermano, era hombre. Pero un hombre que estaba bajo la sujeción de Dios. Porque la Biblia lo dice. Y Dios estaba con José. Y él pensó, primero dije, ¿cómo yo voy a afrentar a mi jefe, a Potifar? ¿Cómo lo voy a afrontar de esta manera y a pecar contra él? Pero también dijo, ¿y cómo voy a afrentar a mi Dios, al Dios que sirvo? Se sujetó. Por eso es que los jóvenes prefieren las relaciones antes del matrimonio, porque es más fácil. Pero las consecuencias pueden ser funestas, pueden ser de muerte. No es extraño que Israel, hermano, Israel aprendió a fornicar con las hijas de Moab. Lo tentaron y cayó. Que Moab más malo. Sí, pero uno también. Es que en una mala relación son dos. No es solo uno, son dos. Entonces, mire pues, sigamos un poquito más, porque ya lo vi serio y yo le dije que ya iba a terminar. Proverbios 7:21.
hablando de la mujer perversa, dice, lo rindió, oiga, lo rindió con la suavidad de muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Usted se recuerda que Sansón fue traído a la tierra de esa manera. Yo tengo un dicho que creo yo que le puede servir. No importa cuán fuerte usted se sienta como Sansón, a las Dalilas hay que huirle. Hay que huirle. Aleluya. Amén, hermano. Y dirán los jóvenes, y entonces, hermano, ¿y qué hago? Espérese. Espérese como buen cristiano. Espérese como buena cristiana. Como buen hijo de Dios y como buena hija de Dios. Espérese a que el Señor esté de acuerdo con su matrimonio. Y el que quiere casarse, yo lo caso. Aleluya. No, pues sí. Yo le dejo la puerta abierta, pero en el orden de Dios, en el orden divino, en el tiempo adecuado, bajo la bendición de Dios, así, con gusto, haga una cita conmigo. Yo lo caso, pero en el orden, para honrar a Dios y honrar a sus padres. He dicho. La inmoralidad no es solamente la fornicación. La inmoralidad puede ser las pantallas que uno ve. Las pantallas que ve en internet pueden ser inmorales. Hemos sido llamados no a ser perfectos. Mire, hermano, yo no estoy hablando de cristianos perfectos. Fallamos. ¿Cuántos fallan aquí todavía? Fallamos. Pero yo estoy hablando de cristianos nacidos de nuevo, que anhelan que Dios siga trabajando en uno. De eso estoy hablando. De aquellos que le dicen al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo me aparto de las fuentes que contaminan, como Moab. Voy a tener más cuidado de a quien oigo, a quien le recibo la bendición, la palabra. Pero también me voy a apartar de la inmoralidad. Así es como debe de vivir el pueblo de Dios. Sí, no es fácil, sí. Si a José no le fue fácil, a José no le fue fácil salir corriendo. Mire, eso le costó a José la cárcel por no acostarse con la señora. Le costó la cárcel y no dijo nada. Prefirió la cárcel que pecar contra Dios. Prefirió la injusticia que deshonrar al Señor. Creyentes que aprenden a vivir su vida, que están conquistando enemigos que pueden estar haciendo daño, ¿no? Póngase de pie, por favor. Ya terminé. 10, cabal, mire, 10. Puntual. Póngase de pie, por favor, hermano. Mientras mis hermanos músicos vienen, yo quiero invitarle a que le digamos al Señor esta noche: Señor, voy a cuidar que mi alma no se contamine, y voy a cuidarme de la inmoralidad. ¿Quiere venirse adelante? Véngase adelante. Los que queremos apartarnos para Dios,
Porque la tentación va a llegar. La tentación va a tocar a tu puerta. Pero si te acobijas bajo la sombra de Dios, Él te va a dar la capacidad de decir no. A Dios quiero honrar. Y si hemos fallado, si fallamos, nosotros no te juzgamos. Es Dios el que te va a juzgar. Es Dios el que te va a juzgar. Pero ahora podemos tener la oportunidad de decirle al Señor: Señor, yo me quiero apartar para ti. Si entendiste este mensaje, hoy es una buena oportunidad para decirle: Señor, yo me aparto para ti, Señor. Que las fuentes de las aguas no te sean contaminadas. Cuidado con los que traen otro evangelio, que aunque aparentan piedad, su fin es otro. Su fin es: aman al dinero o buscan hacerte algún daño, como lo estaba haciendo Balaam. Balaam contrató a Balaam. No es extraño que gente que no conoce de Dios busque ayudas espirituales para dañar a otros. No es extraño. Eso sigue pasando. Hasta el día de hoy sigue pasando. Pero si estás en el orden, si estás en el orden, bajo la sombra del Altísimo, Dios te va a guardar. No permitirá que ninguna maldición te alcance. Más bien, el Señor convertirá toda maldición en bendición. Aleluya. Señor, oramos esta noche pidiendo que abras el entendimiento de tus hijos. Señor, que abras el entendimiento de los jóvenes para que puedan guardarse para ti, Señor. Como iglesia, Señor, como creyentes, creemos que los jóvenes deben de guardarse para ti, Señor. Vendrá el tiempo correcto. Ayúdales, Señor. Ayúdales a honrarte a ti, Señor, y a honrar a sus padres. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Aleluya. Todo lo malo
Así es, Señor. No te quiero fallar. Dígaselo, hermano. Dígale a Dios: Señor, yo no te quiero fallar. Quiero guardarme para ti, Señor. Y si por alguna razón ya fallamos, corra a la presencia de Dios. Pidamos perdón. La Biblia dice que Él puede perdonarnos de todo pecado. Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, los pecados no son perdonados, pero vete y no peques más. Apartémonos del pecado, apartémonos de lo malo y guardémonos para el Dios de los cielos. Guardemos nuestros ojos, guardemos nuestras manos, guardemos nuestros pensamientos. Guardémonos para el Señor. No dejes que la fuente de las tinieblas contamine tu manera de pensar. No dejes que el enemigo contamine tus pensamientos, contamine tu corazón. Apartémonos para hacer lo bueno y apartémonos para cumplir el propósito de Dios. Así es, Señor. Así es, Señor. Así es, Señor. Vuelve una oración al Señor. Este canto: Señor, yo cuidaré mis ojos. Guárdate para Dios. Guárdate para Dios. Aleluya. Oh, no te quiero fallar. Cuidaremos nuestros ojos, Señor. Cuidaremos nuestras manos. Cuidaré mi corazón, Señor. No te quiero fallar. Con ese final, ¿te animas a levantar tus manos al cielo, donde viene nuestro socorro? Y te animas a decirle al Señor: Señor, yo no te quiero fallar. Ayúdame. Ayuda a cuidar mi vida. Ayuda a cuidar mis ojos, mi mente. Yo no te quiero fallar, Señor. Ayúdame a caminar como verdadero hijo, como verdadera hija de Dios. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que esta palabra quede en las telas del corazón y nos apartemos de las fuentes contaminadas y nos apartemos de la inmoralidad para vivir para ti.
En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.